Imagina ser un hombre que no nació para gobernar, un hombre cuya vida estaba destinada a transcurrir a la sombra de su hermano, el heredero al trono. Un hombre que, de repente, fue arrastrado al centro de la monarquía debido a una tragedia inesperada. Su vida estuvo marcada por tragedias familiares, tensiones políticas y conflictos internos. Este es Jorge V, el rey que navegó por las aguas turbulentas de la Primera Guerra Mundial. Una era de profundas transformaciones y desafíos, tanto en el escenario global como en su propio hogar. En este video exploraremos la vida personal de Jorge V, desde su infancia hasta su muerte, pasando por sus dramas familiares más intensos, el matrimonio con María de Teck, la prometida de su hermano fallecido, su amistad y el controvertido desenlace con Nicolás II de Rusia, el escándalo de la abdicación de su hijo Eduardo y la reconstrucción de una monarquía que tuvo que reinventarse para sobrevivir. Era un hombre reservado, devoto al deber, pero atormentado por las tragedias dentro y fuera de su palacio. Veremos cómo los dramas de la realeza pueden ser tan intensos como los de cualquier familia. Jorge Federico Ernesto Alberto nació el 3 de junio de 1865, durante el reinado de su abuela paterna, la reina Victoria, como el segundo hijo del príncipe y la princesa de Gales, posteriormente rey Eduardo VII y reina Alejandra. Él era el tercero en la línea de sucesión al trono británico, detrás de su padre y de su hermano mayor, el príncipe Alberto Víctor. Jorge no nació para ser rey. Desde el principio, él era el segundo hijo. Su hermano mayor, Alberto Víctor, era el heredero aparente y el centro de todas las atenciones de la familia. Jorge creció con la certeza de que su papel en la monarquía sería secundario, siempre a la sombra de su admirable hermano. Su infancia no fue glamurosa. La reina Victoria, su abuela, insistía en una educación rígida y disciplinada para los nietos. Ella creía que los miembros de la familia real debían formarse bajo los más altos estándares de responsabilidad y moralidad, algo que Jorge absorbió profundamente. Sin embargo, su posición secundaria dentro de la familia significaba que a menudo era ignorado en favor de su hermano. Alberto Víctor era visto como el futuro de la monarquía, carismático, popular y muy querido por su familia. Jorge, en contraste, era tímido, serio y mostraba, desde muy joven, un profundo sentido del deber, pero sin la facilidad de los encantos que hacía resplandecer a su hermano. A los 12 años, Jorge fue enviado a la Marina Real Británica, como era costumbre para los príncipes que no estaban en la línea directa de sucesión. Pasó años viajando por los mares, sirviendo como oficial naval, lejos de las presiones y lujos del Palacio de Buckingham. Encontró en la vida naval un escape, un lugar donde podía sentirse más normal. Y de muchas maneras, ese período lo definió. No se esperaba que gobernara, no estaba siendo preparado para ello. La Marina le dio una disciplina que le serviría mucho más adelante, pero también lo aisló aún más del centro de la vida real y política de su familia. Durante esos años, Jorge probablemente pensaba que su vida seguiría un camino modesto, apoyando a su hermano mayor, sin tener que enfrentar jamás el peso de la corona. En 1884, y tras un viaje por las Indias Occidentales y Canadá, el joven príncipe regresó a Inglaterra, donde el destino lo aguardaba con un amor inesperado. Julie Stonor, nieta del famoso primer ministro Sir Robert Peel, e hija de una dama de compañía de la madre de Jorge, la princesa de Gales. Descrita como una rosa inglesa, Julie pasó la Navidad de 1885 con la familia real en Sandringham, donde el amor entre los dos floreció. «Estamos tan enamorados, Julie. Puedo imaginar un futuro a tu lado», le dijo Jorge, soñando con un compromiso. Sin embargo, la realidad impuso barreras. Julie, una plebeya católica, podría haber excluido a Jorge de la línea de sucesión al trono. Su madre, la princesa de Gales, advirtió: «Estáis librando una batalla perdida».
Con pesar, la pareja se separó, prometiéndose amistad para toda la vida. Jorge continuó navegando durante muchos años, bajo el mando de su tío, el príncipe Alfredo, duque de Edimburgo. Durante ese periodo, se enamoró de nuevo, esta vez de María de Edimburgo, su prima. El amor entre ellos era joven y prometedor, y la relación recibió la bendición de su abuela, su padre y su tío. Sin embargo, la batalla por el corazón de María no sería tan sencilla. Las madres, la princesa de Gales y la duquesa de Edimburgo, se opusieron al romance. Esto se debía a que la princesa de Gales, temerosa de la influencia de la familia de su cuñado, los veía como excesivamente pro-alemanes. La duquesa de Edimburgo, por su parte, no sentía ningún cariño por Inglaterra, y el conflicto familiar era palpable. Así, la joven María, guiada por su madre, rechazó la propuesta de matrimonio de Jorge. La pasión de Jorge, una vez más, fue aplastada por el peso de las tradiciones y obligaciones familiares. Mientras Jorge sufría otra desilusión amorosa, la princesa Elena del Reino Unido, hija de la reina Victoria y tía paterna de Jorge, hizo varios intentos de unir a su sobrino con su hija, la princesa Elena Victoria de Schleswig-Holstein. Sin embargo, esos intentos fueron ridiculizados por la familia real, provocando la ira de la madre de Jorge. La princesa Alejandra, hija de un rey danés, sentía un profundo desprecio por la familia de Elena debido a su implicación en la Guerra de los Ducados del Elba, que resultó en la anexión del territorio danés. La hostilidad era evidente. Alejandra describía a su sobrina de forma despectiva, llamándola Narceja, en referencia a sus rasgos faciales largos y marcados. En una carta a su hijo, expresó su indignación. Entonces, los cristianos están persiguiéndote con su bella Narceja. Bueno, sería un placer tener a esa beldad como tu prometida. Mírala, está lista para conquistarte, ofreciéndote un producto de segunda mano en una trampa dorada. Estas palabras, llenas de ironía y desdén, revelan no solo el humor mordaz de la princesa, sino también la presión que Jorge enfrentaba. El amor verdadero parecía siempre escaparse de sus manos, mientras las expectativas y obligaciones pesaban sobre sus hombros. Y sin duda, el destino tenía otros planes para aquel príncipe. En 1892, cuando Jorge tenía 26 años, su hermano mayor, Alberto Víctor, murió de forma repentina, sorprendiendo a todos. Casi de la noche a la mañana, aquel príncipe alto y carismático desapareció trágicamente. Falleció de neumonía tras contraer gripe. La muerte de Alberto Víctor dejó un vacío profundo. Todo el país quedó en estado de shock. Las tiendas cerraron sus puertas y las banderas se colocaron a media asta, una señal de profundo luto por la pérdida de un futuro rey. La princesa de Gales, Alexandra, fue una de las más afectadas. Su corazón, ya pesado por sus propias ansiedades, se rompió al recibir la noticia de la muerte de su hijo. Se retiró a sus aposentos, incapaz de contener las lágrimas. El padre de Alberto Víctor, el príncipe de Gales, tampoco pudo ocultar su dolor. En una carta dirigida a la reina, expresó su angustia con sinceridad. Con gusto habría dado mi vida por la suya. Por su parte, el príncipe Jorge lidiaba con sus propios sentimientos de culpa y añoranza. En una carta íntima escribió: «Cuánto lo amaba. Recuerdo casi con dolor cada palabra dura y cada pequeña discusión que tuve con él. Quería pedirle perdón, pero desgraciadamente ya es demasiado tarde». Eso reflejaba no solo el dolor por la pérdida, sino también la lucha interna de un hermano que lamentaba las pequeñas rencillas del pasado. Y con la muerte de su hermano mayor, Jorge, hasta entonces el segundo hijo, se vio empujado de forma inesperada a una posición que no esperaba: el nuevo heredero al trono británico. El destino aún tenía otra vuelta inesperada en la vida de Jorge. Alberto Víctor estaba comprometido con María de Teck, una princesa germano-británica de gran virtud,
bien considerada por la familia real. El compromiso, naturalmente, fue anulado tras la muerte del prometido. Sin embargo, en lugar de buscar otro matrimonio para Jorge con alguna otra princesa, la reina Victoria, que consideraba a María de Teck como la esposa ideal para el futuro rey, decidió intervenir. Creía que lo mejor era mantener a María de Teck dentro de la familia y arregló el matrimonio de Jorge con la antigua prometida de su hermano fallecido. El empujón de la reina fue decisivo para que la pareja se uniera, aunque al principio esa idea provocara incomodidad. Por ejemplo, la madre de Jorge, la princesa Alejandra, no aprobaba completamente el matrimonio. Alejandra aún estaba de luto por la pérdida de su hijo y veía con recelo la idea de que Jorge se casara con María. Para ella, la presencia de María en la familia, tras la tragedia de Alberto Víctor, traía recuerdos dolorosos y cierto malestar. No obstante, las presiones dinásticas y la firme voluntad de la reina Victoria prevalecieron, y Jorge acabó aceptando su nuevo destino: casarse con María de Teck, la mujer que un día había sido prometida a su hermano. María de Teck era una mujer estricta y sumamente dedicada a las tradiciones. Era consciente de las responsabilidades y expectativas de su papel, y al igual que Jorge, anteponía el deber a todo. Un año después de la muerte de Alberto Víctor, Jorge y Mary se comprometieron y se casaron el 6 de julio de 1893 en la Capilla Real del Palacio de St. James, en una ceremonia grandiosa que unió a dos figuras que construirían una alianza duradera. Con el tiempo, Jorge y Mary desarrollaron un respeto mutuo. La muerte de su hermano mayor también interrumpió su carrera naval y el 24 de mayo de 1892 fue nombrado duque de York, conde de Inverness y barón de Killarney por la reina Victoria. Comenzó a recibir clases de historia constitucional. La pareja vivió principalmente en York Cottage, una residencia modesta en Sandringham, donde adoptaron un estilo de vida más parecido al de una familia de clase media que al de la realeza. Jorge prefería una vida sencilla, en contraste con el estilo de vida agitado de su padre. En esa época, no hacía mucho más que cazar y coleccionar sellos. Era un coleccionista notorio y tuvo un papel crucial en transformar la colección real de filatelia en la más completa del Reino Unido y de la Commonwealth. Algunos de esos sellos fueron vendidos posteriormente por precios exorbitantes. Como duques de York, Jorge y Mary desempeñaron varias funciones públicas. Tras la muerte de la reina Victoria, el 22 de enero de 1901, su padre, Eduardo VII, ascendió al trono. Jorge heredó varios títulos más, entre ellos el de príncipe de Gales. Ese mismo año, la pareja emprendió una gira por el Imperio Británico. El viaje los llevó a Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Terranova, con el objetivo de premiar a los dominios por su participación en la Segunda Guerra de los Bóeres. Jorge distribuyó medallas a las tropas coloniales, pero la recepción fue mixta. Mientras algunos celebraban, muchos, junto con críticos de la prensa, condenaron los gastos extravagantes en medio de las dificultades locales. Eduardo VII deseaba preparar a su hijo para su futuro rol como rey, otorgándole amplio acceso a documentos de Estado, ya que él no había tenido ese privilegio con su madre, la reina Victoria. Jorge, por su parte, valoraba los consejos de Mary, quien frecuentemente le ayudaba a redactar sus discursos. Entre noviembre de 1905 y marzo de 1906, durante una visita a la India, Jorge se indignó ante la discriminación racial y defendió una mayor participación de los nativos en el gobierno. Después de ese viaje, él y su esposa viajaron a España para asistir al matrimonio del rey Alfonso XIII con la princesa Victoria Eugenia de Battenberg, donde los recién casados escaparon de un atentado con bomba que dejó 23 muertos y varios heridos. Una semana después, viajaron a Noruega para la coronación del rey Haakon VII y de la reina Maud, hermana de Jorge. Jorge y su esposa tuvieron 6 hijos,
y aunque él fue un padre severo y emocionalmente distante, valoraba la preservación de la imagen de la familia real como modelo de moralidad y estabilidad. La relación de Jorge con sus hijos fue compleja. Tenía una visión tradicional y rígida de la paternidad, muy alineada con los valores de su época, pero que resultó en dinámicas familiares frecuentemente tensas y distantes. La crianza de sus hijos estuvo marcada por una disciplina estricta y por la expectativa de que se ajustaran a las responsabilidades de la monarquía, algo que no todos pudieron soportar con facilidad. El primogénito fue Eduardo, quien nació el 23 de junio de 1894. Desde pequeño se mostró como un niño encantador, pero rebelde y confiado. Aunque fue preparado para ser rey, Eduardo mostraba poco interés por los deberes monárquicos, prefiriendo un estilo de vida lujoso y despreocupado. Esta actitud pronto se convertiría en una fuente constante de frustración para Jorge. Alberto, quien recibiría el título de Duque de York, fue el segundo hijo y nació el 12 de diciembre de 1895. Era lo opuesto a su hermano mayor. Tímido y reservado, luchaba contra una grave tartamudez que lo hacía ansioso e inseguro. La relación de Jorge con su hijo Alberto estuvo muchas veces marcada por la incomprensión, especialmente debido a las dificultades de Alberto para comunicarse con seguridad. Sin embargo, tras la abdicación de Eduardo VIII, sería Alberto quien asumiría el trono como Jorge VI y demostraría ser uno de los monarcas más resilientes de la historia británica. María, princesa real, nació el 25 de abril de 1897 y fue la única hija del matrimonio. Siempre fue una figura leal a la familia, desempeñando un papel más discreto dentro de la monarquía. Su lealtad y discreción la convirtieron en una figura clave entre bastidores en la vida real. Enrique, duque de Gloucester, nació el 31 de marzo de 1900. Como uno de los hijos menores, vivió a la sombra de sus hermanos más prominentes, cumpliendo con sus deberes reales sin atraer demasiada atención. Jorge, duque de Kent, nació el 20 de diciembre de 1902. Era encantador y popular, pero su vida fue truncada trágicamente cuando murió en un accidente aéreo durante la Segunda Guerra Mundial, en 1942. Juan, el sexto hijo y el menor de todos, nació el 12 de julio de 1905. Desde temprano fue diagnosticado con epilepsia, una condición que, en aquella época, era poco comprendida y muy estigmatizada. Juan fue apartado de la vida pública y enviado a vivir en una casa rural, donde sus ataques epilépticos pudieran ser tratados en privado. Su condición lo hacía vulnerable, y Jorge y María, aunque tenían la intención de protegerlo de la curiosidad pública, terminaron por aislarlo de sus hermanos y de la vida familiar. La decisión de enviar a Juan a vivir en Wood Farm, en Sandringham, cuando aún era muy joven, fue uno de los aspectos más controvertidos de la paternidad de Jorge. Esta separación física reflejaba también la distancia emocional entre Jorge y sus hijos. El 6 de mayo de 1910, la realeza sufrió una pérdida irreparable. Eduardo VII falleció y Jorge ascendió al trono como el rey Jorge V. En su diario expresó su dolor. He perdido a mi mejor amigo y al mejor de los padres. Estoy con el corazón destrozado, abrumado por la tristeza, pero Dios me ayudará con mis responsabilidades, y la querida María será mi consuelo como siempre lo ha sido. La coronación de Jorge y María tuvo lugar el 22 de junio de 1911 en la Abadía de Westminster, celebrada con el Festival del Imperio, en Londres. En julio, la pareja fue calurosamente recibida durante una visita a Irlanda. Ese mismo año, viajaron a la India para el Delhi Durbar, donde fueron presentados como emperador e emperatriz de la India. Jorge usó la recién creada Corona Imperial de la India y anunció el traslado de la capital india de Calcuta a Nueva Delhi, colocando la primera piedra de la nueva ciudad el 15 de diciembre de aquel año.
Cuando estalló la Gran Guerra, en 1914, Jorge enfrentó una serie de desafíos sin precedentes. La guerra fue definida, en gran medida, por dos alianzas principales: la Triple Entente, que incluía al Reino Unido, Francia y Rusia, y la Triple Alianza, formada por Alemania, Austria, Hungría e Italia. El detonante del conflicto fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, el 28 de junio de 1914, un evento que desencadenó una serie de declaraciones de guerra. El Reino Unido entró en guerra el 4 de agosto de 1914, después de que Alemania invadiera Bélgica. Jorge V, como líder de la Triple Entente, tuvo que posicionarse firmemente contra la Triple Alianza y, por supuesto, contra su primo hermano, el Kaiser Guillermo II. Jorge V no era solo el rey de un vasto imperio, sino también pariente de muchos de los monarcas europeos involucrados en el conflicto. Su primo Nicolás II gobernaba Rusia, mientras que otro primo, el Kaiser Guillermo II, lideraba Alemania. Durante la guerra, desempeñó un papel vital como símbolo de estabilidad y liderazgo para el pueblo británico. Visitó las trincheras, consoló a los heridos y se convirtió en una figura de unidad en tiempos de caos. Sin embargo, la guerra también dejó un gran impacto emocional y psicológico. La devastación de la Primera Guerra Mundial no solo destruyó a toda una generación de jóvenes, sino que también sacudió los propios cimientos de la monarquía británica. Con la guerra, surgió una ola de sentimiento antialemán en el Reino Unido, lo que se convirtió en un problema serio para la familia real, que hasta entonces llevaba el nombre de Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha. El abuelo paterno de Jorge, el príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha, le otorgó a él y a sus hijos los títulos de príncipes y princesas de Sajonia-Coburgo-Gotha y duques de Sajonia. La reina María, hija del duque de Teck, también tenía raíces germánicas. Aunque Jorge tenía cuñados y primos con títulos alemanes, siempre afirmó con firmeza que era británico. Pero esa afirmación no bastaba. Y el 17 de julio de 1917, Jorge, para apaciguar los sentimientos nacionalistas británicos durante la Primera Guerra Mundial, proclamó el cambio del nombre de la Casa Real de Sajonia-Coburgo-Gotha a Casa de Windsor. Él y sus parientes británicos renunciaron a sus títulos y estilos alemanes, adoptando apellidos británicos. Jorge compensó a sus parientes varones creando nuevos títulos, como hizo con su primo, el príncipe Luis de Battenberg, quien pasó a ser Luis Mountbatten, tras renunciar a su alto cargo en la Marina Británica debido al clima antialemán. Esta decisión histórica, al cambiar el nombre de la dinastía a Casa Windsor, fue vista como un paso importante para reafirmar el vínculo de la monarquía con el pueblo británico en tiempos de crisis. Pero también fue un acto profundamente personal para Jorge, quien estaba rompiendo lazos con parte de su propia identidad familiar. Además, podemos ver en ello la capacidad y resiliencia que tuvo para literalmente reinventar la monarquía británica y asegurar su propia supervivencia. Y parece que estaba dispuesto a todo. Jorge V observaba, con creciente aprensión, el surgimiento de movimientos nacionalistas y socialistas que amenazaban la estabilidad de Inglaterra. En medio de ese escenario de agitación e incertidumbre, su único objetivo era seguir protegiendo la corona y la monarquía. Ese mismo año, en 1917, cuando los ecos de la Revolución Rusa llegaron a sus oídos, la situación se volvió aún más tensa. El zar depuesto, Nicolás II, y su familia, los Románov, buscaban refugio en el Reino Unido. Pero Jorge dudó. La idea de ofrecer asilo a aquella familia real caída en desgracia, cuyos destinos estaban entrelazados con el mismo nacionalismo que él temía, lo aterrorizaba. Se encontraba dividido entre la compasión por sus primos y el miedo a las consecuencias políticas. Y esa fue una de las relaciones más complejas y trágicas de la vida de Jorge, la que tenía con su primo Nicolás II, el último zar de Rusia. Ambos eran muy cercanos.
Sus similitudes físicas y la amistad que desarrollaron a lo largo de los años se convirtieron en un vínculo personal profundo. Se llamaban cariñosamente Nick y George y mantenían una correspondencia regular. Sin embargo, la Revolución Rusa de 1917 trajo un final trágico al imperio de Nicolás. Él y su familia fueron encarcelados por los bolcheviques. Jorge enfrentó un dilema moral devastador. Inicialmente quiso intervenir y ofrecer asilo a la familia Romanov, pero fue aconsejado por el gobierno británico de no hacerlo. El temor era que la decisión de traer a la familia imperial rusa, que era vista como tiránica por los nacionalistas y socialistas, pudiera provocar revueltas internas en el Reino Unido, donde la monarquía ya era vista con desconfianza. A regañadientes, Jorge acabó aceptando la recomendación de su gobierno sin ofrecer asilo a su primo. Pero existe otra versión de esta historia. A pesar de las afirmaciones posteriores de Lord Mountbatten, que decía que fue Malcolm el primer ministro quien se opuso al rescate de la familia imperial rusa, las cartas del secretario privado del rey revelan que fue Jorge V quien bloqueó la operación de rescate. Así, Nicolás II y su familia permanecieron en Rusia. Al año siguiente, María Fyodorovna, madre de Nicolás y tía de Jorge, y otros miembros de la familia imperial rusa fueron rescatados en Crimea por barcos británicos, pero la tragedia de la familia real rusa ya estaba sellada. Al no ser rescatados en aquel momento tan decisivo, Nicolás y su familia quedaron a merced de los bolcheviques y fueron todos asesinados en 1918. Al saberlo, Jorge sintió una inmensa culpa por no haber hecho nada más para salvarlos. Esta tragedia persiguió a Jorge V durante el resto de su vida, una sombra que nunca fue capaz de disipar completamente. El 18 de enero de 1919, su hijo menor, Juan, falleció en la finca donde vivía, sin haber sido plenamente integrado a la vida familiar ni a la sociedad. A inicios del siglo XX, el tratamiento de personas con alguna enfermedad o discapacidad, ya fuera mental o física, era frecuentemente inhumano, incluso tratándose de miembros de la realeza. Y Jorge V enfrentó esa dura realidad dentro de su propia familia. Juan, que padecía epilepsia y problemas de desarrollo, fue mantenido en gran parte en un aislamiento que reflejaba la visión de la época sobre las personas que eran diferentes. La tragedia de Juan generó críticas a la forma en que la familia real abordaba la vulnerabilidad de uno de sus miembros más cercanos, un hijo, destacando la antipatía y exclusión de una sociedad que frecuentemente trataba con desprecio a aquellas personas que, a su juicio, no eran perfectas. El aislamiento de Juan reveló un lado oscuro de la monarquía, pero también mostró que por más estatus y poder que una persona tenga, el sufrimiento humano alcanza todas las clases, incluso el hogar de un rey. Y de la trágica muerte de su hijo más joven, pasamos al comportamiento de su hijo mayor, Eduardo, el príncipe de Gales, que era una preocupación y frustración constante para el rey Jorge V. Desde joven, Eduardo mostraba poco interés por los deberes reales y prefería un estilo de vida glamuroso y hedonista, un auténtico playboy que se vio envuelto en varios escándalos amorosos a lo largo de los años, lo que disgustaba profundamente a su padre. Sin embargo, fue el romance de Eduardo con la socialité estadounidense Wallis Simpson lo que se convertiría en la gota que colmó el vaso. Wallis, divorciada 2 veces, era una figura controvertida, y Jorge y María se opusieron firmemente a la relación. Para Jorge, la idea de que Eduardo, el futuro rey, se casara con una mujer divorciada era inconcebible y pondría en riesgo la propia estabilidad de la monarquía que tanto se había esforzado en conservar. Hizo todo lo posible por disuadir a su hijo, pero Eduardo estaba decidido. El disgusto de Jorge V por el comportamiento de su hijo Eduardo y su temor de que pusiera en peligro la corona eran evidentes para todos a su alrededor y tenían fundamento. Tras la muerte de su padre, Eduardo se convirtió en rey, pero poco después abdicó del trono, prefiriendo el amor de Wallis Simpson al deber de un monarca.
Jorge V, para su propia suerte, ya había fallecido y no tuvo que soportar ese disgusto. Sin embargo, había sido profético en 1935. Dijo sobre su hijo Eduardo: «Después de que yo muera, ese chico se arruinará en menos de 12 meses». Y sobre su hijo Alberto y Elizabeth, dijo lo siguiente: «Ruego a Dios que mi hijo mayor nunca se case ni tenga hijos, y que nada se interponga entre Bert y Lilibet y el trono». Y si Jorge V fue un padre severo, distante y ausente, fue un excelente abuelo. Su pasión al final de su vida fue su nietecita Elizabeth, la futura Isabel II. Nacida en 1926, Elizabeth era el orgullo de Jorge V. Veía en su joven nieta muchas de las cualidades que creía necesarias para garantizar la continuidad de la monarquía: un sentido del deber, una fuerza silenciosa y una madurez precoz. Elizabeth fue criada bajo los mismos estrictos estándares de responsabilidad que moldearon la vida de Jorge. Durante sus últimos años, Jorge pasaba largas horas con la joven Elizabeth, enseñándole el valor del servicio a la nación y la importancia de poner el deber por encima de todo. Creía que ella, más que cualquier otro miembro de la familia, estaba destinada a asegurar la continuidad de la monarquía. Después de la Primera Guerra Mundial, la salud de Jorge comenzó a deteriorarse. Siempre tuvo problemas respiratorios, agravados por su adicción a los cigarrillos. La década de 1920 y la década de 1930 estuvieron marcadas por periodos de enfermedad, y frecuentemente se retiraba a su residencia en Sandringham para descansar. En 1935, Jorge celebró su jubileo de plata, marcando 25 años en el trono. Aunque aún era reverenciado como un símbolo de estabilidad, ya estaba exhausto. Los eventos de la guerra, las crisis familiares y los años de responsabilidad pesaban sobre él. Su salud se deterioró drásticamente, y a inicios de 1936 quedó claro que estaba muriendo. Y el 20 de enero, Jorge V falleció en el Palacio de Sandringham. Más tarde se reveló que su médico personal había acelerado su muerte con una dosis letal de morfina y cocaína, una práctica que justificó como una manera de asegurar que la muerte del rey fuera anunciada de forma digna en el periódico de la mañana, en lugar de en ediciones vespertinas menos prestigiosas. Este hecho impactante revela cuán orquestada puede ser incluso la muerte de un monarca. El día del cortejo fúnebre, que conducía a Jorge V al Salón de Westminster, un momento trágico interrumpió la solemnidad. Una parte de la corona imperial del Estado, que estaba colocada sobre el ataúd, cayó. La cruz, en la cima de la corona, se desprendió y cayó al suelo. El nuevo rey, Eduardo VIII, fue testigo del incidente. Y como un presagio sombrío, se preguntó si aquello no sería una mala señal para su recién iniciado reinado. Como un tributo de respeto a su padre, los 4 hijos de Jorge V, Eduardo, Alberto, Enrique y Jorge, realizaron la vigilia de los príncipes, montando guardia en las 4 esquinas del catafalco real la noche anterior al funeral. Jorge V fue sepultado en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor, el 28 de enero de 1936.